otra vez a Mateo, queridos hermanos, Mateo 7. Estamos otra vez entre los versículos 24 al 27. Todo antes de los dos últimos versículos del capítulo 7. Sermón del Monte iba a estar ya concluido. Muy bien, entonces, Mateo 7, 24 al 27, una vez más, y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Señor, oramos una vez más hoy que esta realidad futura, cercana, golpee nuestros corazones, conciencias, para estar apercibidos, Señor, y no cometer la torpeza del autoengaño por causa de no prestar atención a tus palabras. Señor, podemos orar personalmente contigo y decirte: yo quiero que mi realidad sea oír tus palabras y ponerlas por obra. Por favor, Señor, Dios amado, oírte y obedecerte ha de ser para tu gloria eterna, bendito Dios, y una salvación eterna también en tus moradas en el cielo. Gracias, Dios amado, concédenos sabiduría e inteligencia espirituales para entender tu palabra hoy día y ponerla por obra también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tres metáforas han estado alrededor de toda esta porción. La primera es lobos en piel de ovejas, la segunda es el árbol y su fruto, y la tercera, los dos hombres y sus casas. Siempre hay que recordar estas tres metáforas. Una vez más, los lobos en piel de ovejas es una, señala a los falsos maestros, ¿no? El árbol y su fruto, la realidad del hombre, sea el hombre necio, o sea, insensato, o sabio. Entonces la metáfora sirve para los dos, la segunda metáfora. La tercera, los dos hombres y sus casas. Esto también señala a los dos, al necio y al sabio. Un resumen del 8 de septiembre, de hace una semana, hemos tocado estos puntos. La gran advertencia de Cristo es el peligro del autoengaño. Y nos la ha hecho a nosotros particularmente ahora con mucha insistencia, ¿no? Somos conscientes de eso. Ese peligro del autoengaño consiste nada más y nada menos que en una creencia en Cristo superficial. No real, no genuina, solo superficial, aparente. Luego vimos que de nada valdría decirle te amo o Señor y similares y no guardar sus mandamientos. ¿De qué serviría? De nada. Luego, la peor necedad del ser humano había sido esta de no ser creyente en Cristo. O sea, es el peor acto de negligencia de un ser humano, oír el Evangelio y rehusar a Cristo voluntariamente. Y obviamente si termina así, el ser humano lo va a lamentar profundamente por la eternidad. Luego vemos que el sentimentalismo nunca sustituirá a la obediencia. Un cristiano sentimental
que no obedece no significa nada. El sentimiento es bueno, está presente en el cristiano genuino, pero no todo sentimentalismo es señal de obediencia. Tiene que haber entonces obediencia fundamentalmente, y el sentimiento va a estar en su lugar. Luego, lluvia, ríos y vientos vendrán a probar a necios y a sabios. Es un gran principio, no solo a unos, a los dos. Y la lluvia representa dolores, pérdidas o decepciones. La lluvia representa, hermanos, un dolor o angustia abrumadores. Hasta ahí quedamos. Ahora vamos a seguir con las pruebas. Estas pruebas a las casas de ambos hombres, el necio y el sabio. El Señor nos dice que las inundaciones llegaron y golpearon la casa. Esta lluvia representa en general el mundo. Hablando en términos generales, significa el mundo tal como la Biblia se refiere a él. En el sentido de la perspectiva, ¿no? La perspectiva mundana o la vida mundana. Esa es la idea de mundo según la Biblia. Nos guste o no, y si somos verdaderos creyentes o falsos, el mundo viene golpeando contra nuestra casa. El mundo siempre está golpeando contra nuestra casa, lanzándose con toda su marea de inundación contra nosotros. Todos enfrentamos problemas con el mundo. Ya, esto no es novedad. Es un enemigo que será suprimido solamente cuando termine este periodo y el Señor venga en gloria, ¿no? Bueno, todos los enemigos van a ser suprimidos, van a desaparecer. Va a ser un tiempo maravilloso, hermanos. Imagínense, sin diablo, sin naturaleza carnal y sin este sistema de mundo. Va a ser una gloria tremenda, ¿no? Va a ser una gloria maravillosa y preciosa. Vamos a tocar bastantes versículos. 1 Juan 2:16. Es una descripción breve, pero muy buena de este sistema mundano. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. 2:16. El 2:16 no. ¿Seguro? Pueden verificar eso, por favor. 1 Juan 2:16. Ya, escuchen entonces. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Imagínense, hermanos. A ver, miren qué descripción. Los deseos de la carne son deseos perversos. Los deseos de los ojos, otro tanto. Y la vanagloria de la vida, esa soberbia de triunfar en este sistema y que no sirve para nada. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces es un gran enemigo. No hay que, a un enemigo nunca se lo mira con indiferencia. Fíjense en una pose de guerra, hermanos, contra él. Y vencerlo en el nombre de Jesús. Tan cierto como cada uno de nosotros coloca su casa en este mundo, todos hacemos, ¿no? Nuestra casa, cada uno piensa su casa. Bueno, en términos prácticos, es nuestra vida, nuestra forma de vivir. El mundo vendrá y la probará. ¿De acuerdo? No es tal vez lo haga, tal vez no. Vendrá el mundo y la probará constantemente. La sutil mundanalidad se filtra por todas partes. Todo el día están rodeados de este sistema mundano que está activo, tremendamente activo y cada vez más fuerte. A veces viene con gran poder, otras veces daña inundando silenciosamente, sutilmente, sin despertar sospecha. El mundo está entrando, hermanos, y lo hace de muchas maneras. Todos conocemos algo de esto.
Por ejemplo, algo del mundo que sea digamos, no perverso, digamos, una cultura, por ejemplo, una cosa cultural. Entonces yo veo la cultura, aprendo algo, y eso no está mal, no saber algo de la cultura. Pero si por ahí el enemigo me atrapa con el sistema del mundo y envuelve mi mente y entra al sistema de pensamiento con esa cultura, yo insisto y profundizo en esa apreciación y le doy su valor y le presto más atención cada vez, se está filtrando en mi mente. Luego se nota el daño cuando resulta que no tengo apetito por la escritura. Hermanos, de una vez sepámoslo y recordémoslo siempre. Si no hay apetito por la escritura, es una señal terrible de autoengaño. O sea, el que no lee la escritura está en el camino del autoengaño. ¿Será así o no? Seguro, no, está seguro. Estoy persuadido de eso. No leer la escritura es una falta, no porque por leer, no, sino estoy hablando del apetito. Un niño en los brazos de su madre no va a lactar, y no va a lactar ¿por qué? Si está muerto, pues obviamente un muerto no tiene apetito. Ahora, a veces se presenta como un aliciente el sistema del mundo, una atracción como la de un cuadro, un cuadro, digamos, atractivo, ¿no? Una atracción de esas. En otro momento vendrá como persecución, el mundo persiguiendo a los hijos de Dios. Ese es uno de los más fuertes aspectos del mundo. Al mundo no le importa cómo hacerlo con tal de alcanzar su objetivo. El diablo y el mundo obviamente son aliados, los dos, y la carne será aliada de ellos, por supuesto. Por eso decimos gráficamente, de los tres enemigos terribles, uno nos acompaña porque vive en nosotros. Dormimos con ese enemigo. Si puede apartarnos de Cristo y de la iglesia, lo hará. Pero si no lo consigue, mostrará los dientes e intentará la persecución si la seducción fracasa. ¿Qué les parece? Es un gran enemigo este mundo, este sistema. Ambas formas nos ponen a prueba, y una es tan sutil como la otra. La inundación llegó, dice el Señor, y golpeó la casa. Primera cosa, la inundación llegó y golpeó la casa. Todos sabemos lo que es, digamos, la idea de una casa que se tambalea, ¿no? Ya sea por una inundación, sea por una mala edificación, ¿no? Por ejemplo, por aquí cerca hay una zona que se llama Villa Armonía. Tiene esa fama de tener un suelo muy inseguro. Hay casas muy bonitas, poco a poco se van entrando. Así es, hermanos. Ahora, no es tanto que el cristiano quiera abandonar su fe, sino que el poder del mundo puede ser tan grande que nos preguntamos si nuestros cimientos van a sostenerse frente a ese golpe. Él tiene una maravillosa creencia en Cristo cuando es joven, pero tarde o temprano, tal vez en mediana edad, comienza a pensar en su futuro y su carrera y toda su posición en la vida, y comienza a dudar y preguntarse sobre las cuestiones espirituales, y hay un desapego natural, poco a poco. Ya no quiero. Eso es muy grave cuando uno no quiere. Puede ser un evangélico de años, puede decir en algún momento, como que no quiero, no siento. Hermanos, eso es un peligro. Hay una advertencia. Llega el proceso de ralentización de la edad y entra una especie de pereza, que es el mundo golpeando contra la casa, poniéndola a prueba. Hay pereza para las disciplinas espirituales. Hay que preguntarse: ¿soy perezoso para orar? ¿Perezoso para leer la escritura? ¿Soy perezoso para evangelizar? ¿O estamos evangelizando constantemente? Siempre hay gente, ¿no? ¿Cómo nos va en eso?
Si estamos perezosos, hermanos, el mundo está golpeando tu casa terriblemente. Eso en general sobre los ríos, ¿no? Ahora, el viento, porque dice, luego está el viento, la lluvia descendió y los ríos vinieron y soplaron los vientos. El viento es otra, pero que golpea soberbiamente la casa también. ¿Qué quiere decir con esto de y soplaron los vientos? Aquí vamos a ver que representan los ataques satánicos. Primero estábamos con los ataques del mundo, ¿no? Ahora los ataques satánicos. Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué les parece, hermanos? Querían hacer la visita misionera, el apóstol y compañía, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Satanás los estorbó. Ahora, hace unas 2 décadas hubiéramos dicho nosotros, no hay Satanás que nos impida, vamos a ir. Entonces le decíamos, no, Satanás a un lado. Y dice, no hay eso, fíjense, Satanás los estorbó y el apóstol Pablo lo dice. O sea que hay un ministerio activo de Satanás. Obviamente sujeto a Dios, no obviamente, pero que ahí está clarito, hermano. Segunda a los Corintios 2:11. Ahora, esto también es contra el enemigo. Miren lo que dice el apóstol. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, la maquinación es una estrategia del diablo, ¿no? Entonces Pablo dice, no ignoramos. O sea, nosotros no debemos ignorar, tenemos que aprender cómo se mueve este ser maléfico. Hay que conocerlo, hermanos. El diablo tiene muchas maneras diferentes de tratar con los cristianos. De acuerdo con la palabra de Dios, puede transformarse, entre comillas, a sí mismo, ¿en qué? En un ángel de luz y citar las escrituras. ¿Qué les parece? No se puede aparecer. ¿Cómo sería como un ángel de luz? Aquí hay una metáfora. Es como un fariseo bien vestido, buena labia, muy locuaz, conocedor de la escritura, se presenta y entonces la gente dice, es un predicador muy bueno, no hagamos alguna campaña, una cosa, y está trabajando un emisario del infierno. ¿Qué tal ese engaño, hermanos? ¿Es posible? Claro que es posible. Entonces, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Está en 2 Corintios 11:14, donde dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y saben qué le continúa eso? ¿Se acuerdan? En la escritura. A ver, acuérdense, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué le sigue a eso? Hermanos, eso debería estar fresquito. ¿Qué dice? Que no es sorpresa que sus ministros se disfracen como. Entonces, si él se disfraza, imagínense en sus ministros de Satanás, ¿no? Disfrazados y haciendo estragos y la gente aplaudiendo y gritando, gloria a Dios, aleluya, o silbando o lo que sea. Qué trabajo, hermanos, terrible es este. ¿Puede tentarnos a través del mundo? Por supuesto que sí, pero la tentación es de Satanás, a través del mundo. Pero a veces nos ataca directamente. ¿Cómo sería? Sin el sistema del mundo, simplemente lanzándonos dudas y herejías. Él trabaja muy bien con las herejías, pues, hermanos. Una herejía es una falsa doctrina, pero cuando está bien elaborada por el enemigo, hace creer a mucha gente
y se vuelve una tradición o un dogma, ¿no? Por ejemplo, la romana, la católica romana tiene dogmas, y eso, dicen, no, es inamovible. Es una construcción que han hecho de cultura, tradición y disque Biblia, y sale un dogma de hace siglos, y eso nadie toca. Ya están engañados. No hay dogma que valga frente a las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna e inmutable, hermanos amados. No se duerman, hermanitos, no se duerman, dan codacito. Hermanos, no hay que perder esto, por favor. No te duermas, hermano. El diablo puede atacar ahora violentamente. Marcos 5, 1 al 9. Un ataque violento, ¿cómo sería? A ver. Marcos 5, 1 al 9. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Se acuerdan? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Se imaginan? Fue a Jesús. Él se acercó a Jesús, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Imagínense, hermanos, ni una pandilla lo hubiera sujetado para romper grillos. Ese es el poder violento del enemigo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Si ven ese cuadro en un ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza, y siempre de día y noche andaba, bueno, si he leído, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué les parece? Miren ese temblor a Jesús. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Lean toda la historia. Después la liberación es tremenda, ¿no? Hermanos, ese es pues el mismo Satanás, desde que se ha rebelado contra Dios, y está presente y está activo. Y los santos a lo largo de los siglos han sufrido el poder de esta forma de ataque del enemigo. Uno puede haber conocido a buenos hombres que han estado sujetos a esto. Uno dice: pero ¿por qué Dios no los ha guardado o cubierto? Bueno, Dios deja que pase para fortalecerlos, pero Dios siempre está presente, y el enemigo no puede hacer nada sin su orden o autorización. Eso es una doctrina clarísima, ¿no? Entonces, hermanos, buenos cristianos con sana doctrina han vivido vidas piadosas. Entonces, en algún lugar antes del final, tal vez en su lecho de muerte, imagínense esto, pasan por un periodo de oscuridad y el diablo los ataca violentamente en el lecho de muerte. Puede pasar esto, ¿no? Digamos, con una marea de pensamientos o algunas herejías, algunas cosas. Hermanos, mucho cuidado con los enemigos. Ahora vamos a ver esta defensa en Efesios 6, 10 al 18. Por favor, vayan ahí un ratito. Efesios 6, 10 al 18. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es eso?
Ese es un mandamiento, ¿o no? O sea que si tú no te fortaleces y yo no me fortalezco, somos unos desobedientes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hasta el mandamiento que hay que hacer, obedecerlo. Ahora miren los detalles, veamos. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está el diablo. Es para él esta armadura, es para resistirle a él. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Tenemos, ¿no? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos, hermanos, son nuestros enemigos, cuyo capitán es Satanás. ¿Qué les parece? Bien organizado, una jerarquía concreta, hermanos, y clara. Y Jesús dice de este, ¿saben qué dice de este? Satanás no se divide. Y tristemente la iglesia se divide. Por tanto, versículo 3, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Habiendo acabado qué? Es una confrontación, es una pelea. Estar firmes. Está pues firmes, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La escritura es la verdad. Eso es la verdad. La escritura es la palabra de verdad. Sin palabra, hermanos, estamos ya bajo el zarandeo del diablo, les aseguro, hermanos, sin Biblia. Luego, y vestidos con la coraza de justicia. Por favor, coraza de justicia. Si él ataca aquí, nuestro sentido de justicia se cae, hermanos, y ya nos podemos extraviar para siempre. El cristiano tiene que saber que es justo por la coraza de justicia, y esta doctrina es una verdadera coraza. Luego, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta es la disposición a la predicación del evangelio, hermanos. Si el enemigo nos ha engañado, frenando el evangelismo que es propio de todo cristiano, hermanos, recapacitemos ahora, arrepintámonos y prediquemos a las personas el evangelio de Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagínense ese enemigo, dardos de fuego. Y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo, por si acaso, es casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, aquí dice el versículo 18, por favor, una vez más: orando en todo tiempo. ¿Quiénes? Nosotros. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en esa oración con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. Oras por tus hermanos de aquí. Oras, pregunto. Hermanos, si no oras por mí y los demás, está mal. Tenemos que orar unos por otros. Aquí está clarísimo. Ese es un gran problema en la iglesia, desoír los mandamientos del Señor. Y aquí nuestro Señor dice de la misma manera que nada más que los sólidos cimientos que Él apunta mantendrán nuestra casa en pie. Aquí están los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Los mandamientos obedecidos. Siempre el cimiento de la casa, que es metáfora, son oír los mandamientos y ponerlos por obra. Ese tiene que ser nuestro trabajo en las casas. Reunirse, sentarse, a ver, vamos a ver si estamos cumpliendo. No, hay que hacer, hermanos, un trabajo de subrayar en tu Biblia, con un color específico, los mandamientos en el Sermón del Monte. Se los voy a reclamar después ya. Por favor, hagan ese trabajo, todos. Sermón del Monte, Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Todo lo que sea mandamiento, subrayar.
Luego revisar mejor unos con otros si estamos obedeciendo los mandamientos o no. Amén. ¿Está claro, hermanos? Clave es esto, ¿no? Muy bien. Estas cosas, estos ataques nos llegan a todos. Y finalmente llega la propia muerte. Dice, hermanos, que la muerte llega al ser humano. ¿Por qué morimos? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso el hombre muere. Llegará a cada uno de nosotros de una forma u otra. Y pondrá a prueba hasta los cimientos todo lo que hemos construido. ¿No es cierto? ¿Qué cosa tan tremenda es la muerte? No sabemos casi nada de ella, aunque a veces hayamos visto morir a otros, ¿no? Hemos visto morir a nuestros parientes, hermanos, etcétera, o amigos, pero hasta ahí no llegamos, no vemos más allá. Dios nos ha abierto una ventana. ¿Qué pasa después? Ahora tengo esta nota, ¿qué les parece? Tanto si la muerte llega repentina o gradualmente, tenemos que afrontarla. ¿Quién afrontó la muerte en la Escritura? El apóstol Pablo le habló a la muerte. ¿Dónde está muerte? Toyu. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Creo que está por aquí este texto, muy lindo. Tremenda cosa debe ser pasar por ese momento en el que te das cuenta de que te vas fuera de este mundo y vuelas a la eternidad, y dejando todo lo que siempre has conocido y cruzar a esa tierra más allá del velo. No hay nada que pruebe tan profundamente a un hombre en cuanto a sus fundamentos como el poderoso hecho de la muerte, y en el momento que el Señor ha señalado, que nos llega, y es inmediatamente. La palabra de Dios habla de esta vida y la siguiente, ¿sí o no? Gracias a Dios que la palabra nos habla de esta vida y la siguiente. Gracias a Dios. No conocemos la siguiente sino por la Escritura, pero cuando muramos vamos a ver pues la siguiente. Alguna experiencia va a haber. Esas cosas que cuentan en esos testimonios de gente que ha ido, que ha muerto, del túnel y cosas, eso no hay que creer para nada. Si no hay túnel en la Escritura, descartamos el túnel. Veamos algunos textos, por ejemplo, Mateo 25. Voy a leer rapidito este texto, hermanos, por favor, toda su atención. Mateo 25, 33 al 46. Miren lo que dice. Hablando de la vida aquí y la futura. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Un ratito para hoy, ¿por qué es eso así? Hacerlo a uno de sus, que dice, hermanos más pequeños, se lo hemos hecho a él, porque somos el cuerpo de Cristo. Si lo hacemos a un hermano nuestro y de Cristo, entonces lo hemos hecho a él. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué pena, hermanos, esto fue preparado para el diablo, y allí van muchos. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la entrada, hermanos, a la eternidad. Pregunta retórica: ¿la salvación es por obras? Entonces, a resolver Mateo capítulo 25, 33 al 46. Aunque no es difícil, ¿no? Sabemos, ¿no? Salmo 112, 1 al 10. Por favor, Salmo 112, 1 al 10. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos, sin Biblia no hay cómo deleitarse en los mandamientos. Sin Biblia, hermanos, estamos preparados para un final muy, muy grave. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Escuchen: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Todo deseo de algo bueno en la eternidad perece, es condenación eterna. La Biblia habla, hermanos, de la vida presente y la vida futura. Isaías 57:1. Miren qué tremendo es este versículo. Profeta Isaías 57:1. Perece el justo, eso se muere, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Se entiende? ¿Qué está diciendo aquí? Cuando un justo muere, Dios le está quitando una angustia que estaba delante de él y se lo lleva con él, ¿no? Miren, hermanos, qué ridículo es este aviso que sale aún entre evangélicos. Lamentamos comunicar que ha pasado a la presencia del Señor fulano de tal. Lamentarse de que ha pasado la eternidad con Cristo es una estupidez, pero eso se lee. Mateo 25, 46. Perdón, esto hemos leído en el anterior relato, que es la parte final. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 2 Corintios 5, 8. Pablo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto ocurre, hermanos, indudablemente. Se ausenta del cuerpo, el alma del ser humano sale y se hace presente inmediatamente donde está el Señor. Es gloriosísimo. Pablo lo ha revelado por el Espíritu. La historia del rico y Lázaro no sabemos de memoria. La historia del rico y Lázaro: muere uno y muere el otro. Uno muere y es sepultado. No se sabe su nombre, pero de aquel mendigo, ¿no?, a quien no le daban ni las migajas que hayan de ese multimillonario amo, dice que llegó a estar inmediatamente en el reposo, en el seno de Abraham. En el seno de Abraham, en consuelo eterno. En este momento sigue en ese consuelo hasta el día de la resurrección, que nos dará un cuerpo, y el que murió sin Dios sigue en ese mismo tormento y seguirá así por siempre. ¿Qué cosas hay, hermanos? Entonces, ¿cómo hacemos frente a estas cosas?
En muchos sentidos, el principal objetivo de la predicación del Evangelio es prepararnos a nosotros, los hombres cristianos, para hacer frente a estas cosas. No importa cuál sea la visión de vida o los pensamientos, lo que fuere. Si no puede el hombre resistir estas pruebas que hemos enumerado, es un completo fracaso. Porque el Evangelio está puesto para prepararnos para ese momento, para estar firmes en ese momento. Entonces hay una preparación. Si no hay preparación, hay un desconcierto total ese momento, un fracaso. Cualesquiera que sean los dones o la vocación de un hombre, por noble y bueno que sea su carácter, si su visión y filosofía de la vida no ha tenido en cuenta estas certezas de la palabra de Dios, es un necio. Y todo lo que tiene le fallará y se derrumbará bajo sus pies, justo cuando más ayuda necesite. Ya hemos experimentado algunas de estas pruebas. Y aquí las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. Por favor, tomen nota y nos van a leer de nuevo. Preguntas para nosotros. ¿Encontramos siempre a Dios cuando más lo necesitamos? Cuando llegan estas pruebas y acudimos a Él, ¿sabemos que Dios está ahí? ¿Estamos agitados y alarmados? Tememos su presencia, o nos volvemos como un niño a su padre, y siempre sabemos que Él está allí, y siempre lo encontramos. Ese tememos no es el temor de Dios, sino como miedo, una cosa ajena, ¿no? Somos de su cercanía y presencia en esos momentos críticos. Hay cercanía, hay intimidad, porque hemos ido en esa actitud por años. Tenemos una confianza inquebrantable en Él y la seguridad de que nunca nos dejará ni nos abandonará. ¿Tenemos o no? Somos capaces de regocijarnos en Él en todo momento, incluso en la tribulación. ¿Qué preguntas, hermano? ¿Cuál es nuestra visión del mundo en este momento? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el mundo? ¿Tenemos alguna vacilación o duda sobre cuál de estas vidas queremos vivir? Eso sería el colmo, ¿no? Tenemos dudas, no sé si vivir esta vida plenamente y que después no va a haber nada finalmente. O no importa lo que pase en esta vida, la futura quiero asegurarla con Dios, confiando en Él. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Tenemos alguna incertidumbre? ¿No vemos la absoluta inutilidad de esta vida mundana que no pone a Dios y a su Cristo en el centro? ¿Vemos o no vemos? Por ejemplo, si después de un culto cristiano volvemos, se cierra el telón y volvemos a la vida normal, ¿se entiende, no? Entonces, todo lo que hemos oído y cantado es nomás un teatrillo, no tiene consistencia. ¿Qué es la muerte para nosotros? Nos horroriza pensar en ella, tanto que nos esforzamos por alejarla de nuestros pensamientos. Sería necio, porque vamos a morir. Bueno, yo sé que Pablo dice, no todos dormiremos, eso está bien. Aparte de eso, digamos, vamos a morir. La Biblia muestra claramente cómo deberíamos ser todos, en todos los aspectos, si somos verdaderamente cristianos. El hermano Leonardo Ravenhill, que nació en 1907 y falleció en 1994, escribió un libro, de entre varios, titulado 5 minutos después de morir sabrás cómo deberías haber vivido. Hay, por si acaso, en las redes este librito, ¿no? Hay otro que se llama, no es de Leonardo Ravenhill, es de otro autor que hemos leído hace unos 5 años. 1 minuto después de la muerte, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 37, 25. Miren esta belleza. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora miren el Salmo 37, 37 al 38. El mismo Salmo, miren por favor. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos.
La posteridad de los impíos será extinguida. El mismo salmista, dos cuadros diferentes. El final de los santos, los que aman al Señor y su palabra, y de los otros que están en sus negocios. Muchos hombres parecen pasarlo bien en este mundo, ¿sí o no? Pero su fin no es muy pacífico. Pobre criatura, no se ha preparado para ello, no es consciente de que se va, se aferra a cualquier cosa y no muere en paz. Me trae a la memoria un actor mexicano que murió de unos 80 y tantos años, que había hecho no sé cuántas películas, y él ya casi por morir decía: yo he hecho tantas películas. Me estaba pensando en eso. Qué valores más raros, ¿no? Y tuvo no sé cuántos trofeos en mujeres, una cosa así. Y después murió. O escuche este fragmento, Salmo 112:7. Hablando del justo, el salmista dice: no temerá las malas noticias. Su corazón está fijo, confía en el Señor. No teme las pestes, no teme las guerras, no teme las malas noticias. No dice: ¿qué haremos mañana por la mañana? Ni un poco. Su corazón está fijo, confiado en el Señor. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Escuchen eso, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. O si prefieres, el que cree no se confunde, no será tomado desprevenido. ¿A cuánta gente la muerte los toma desprevenidos? No han hecho nada, no han edificado, no han puesto el fundamento. ¿Por qué? Porque ha estado atento, se ha estado preparando para lo que viene. No tiene prisa, nunca se precipita. Ese es el justo, el santo. Hermanos, tomemos decisiones delante de Dios, ¿no? Yo hablo así en términos generales. Mucha gente evangélica está jugando con estas cosas, jugando, y son alentados a hacerlo desde ahí, desde los púlpitos, ¿no? Predicando cosas extrañas. Muchos lugares, digo, no todos, muchos. Eso es triste, pero está pasando. Hermanos, entonces, que esta palabra nos toque el corazón. Les voy a dejar el documento como siempre para leerlo y estudiarlo en casa, ¿ya? Que la gracia del Señor sea